Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, de todo corazón. Lo ordena Dios el Padre, su ley es ley de amor. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a estos momentos a tener una lectura de la cual podremos meditar, podremos recordar, podemos revivir en nuestra mente algunas escenas de la pasión de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leerlo de Mateo, capítulo 26, verso 69 y el 27. Y mientras vamos leyendo, pues vamos tratando de imaginarnos, ¿no? Lo que vamos leyendo, de meditar. Hay muchas cosas aquí de las cuales podemos aprender muchísimo, ¿no? Y es muy, muy conmovedor lo que el Señor hizo por nosotros por amor. Y aquí pues podemos ver cómo Él entregó todo por nosotros. Vamos a proyectar y vamos a dar lectura. Vamos a leer desde la negación de Pedro. Pero bueno, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude, ¿no? A concentrarnos, para poder dar esta lectura y que Él haga la impresión que Él desea en nosotros de esto que vamos a leer, estas porciones. Entonces les propongo que hagamos una pequeña oración. Vamos a orar. Bendito Señor Jesucristo. Repasar tu vida aquí en esta tierra es un asunto increíble, es mucho lo que hiciste. Podemos extraer tantas enseñanzas, Señor Jesús, podemos extraer tantas cosas, Señor. Sermones sin número se han predicado, Señor, sobre estas escenas que tú viviste en el Calvario, Señor, el camino de Getsemaní, la Santa Cena, todas estas escenas que son tan conmovedoras, tan increíbles, Señor.
que han llenado púlpitos a lo largo de la historia, desde que resucitaste, Señor, que han congregado a muchas personas, que han cambiado la vida de muchas personas que se han entregado a ti, Señor Jesucristo. Y todavía eh, no se ha terminado, Señor, esas conversiones. Tú has dicho, Señor, que hay 144,000, sea ese número literal o simbólico, Señor. Has dicho que va a haber un grupo en la última generación, en esta, en la cual, Señor Jesús, serán como clones tuyos, Señor. Algo que el mundo nunca ha visto, donde se manifestará al máximo la experiencia del Evangelio y testificará, Señor, sobre todo lo que entregaste, tu cuerpo y tu sangre, Señor, por la salvación nuestra, por la limpieza de los pecados, por la regeneración nuestra, Señor, por todas las bendiciones que acompañan, Señor Jesús, este sacrificio que tú hiciste por nosotros. Entonces, Señor, yo te ruego, te rogamos, en nombre de mis hermanos, que tú hagas impresión de estas palabras en nosotros y que tal vez allí nos impregne, Señor Jesús, de algo que nos quieras decir particular a cada uno, Señor, y poder meditar contigo en esto, Señor. Permítenos concentrarnos, permítenos, Señor, que podamos tener un momento propicio, silencio y la mente dispuesta, Señor. Te pido que todo espíritu maligno, Señor, sea echado fuera de esta reunión, fuera de nuestro hogar, para que podamos concentrarnos, podamos estar contigo, Jesús, meditando en estas escenas, Señor. Imprime en nuestra mente lo que tú desees, Señor. Entregamos nuestro corazón, Jesucristo, a ti, para tu honra y tu gloria, Señor bendito, lo pedimos en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a leer. Dice Mateo 26, versículo 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: No sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 plazas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura a los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?
Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, al que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: Sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentado le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma, le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: En verdad este era Hijo de Dios.
Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Bien, hasta aquí termina esta sección. Es como sí, una narración de parte de Mateo, el discípulo, de lo que sucedió allí. Entonces vamos a meditar un instante y vamos a escuchar algunas palabras. A mí algo que me llamó la atención de arriba, que prácticamente lo que los movió a ellos, habla la palabra, que fue la envidia, ¿no? No recuerdo el versículo. Y esta semana aprendí algo sobre la envidia a través de Espíritu y Profecía. Así, mira, ahí está. Porque él sabía que le habían entregado, ¿por qué? Por envidia. Y de leer ahí el libro, creo que es Patriarcas y Profetas, la hermana Helen White nos dice ahí que la envidia es la hija del orgullo. Y dice que, no recuerdo, pero después de la envidia, o sea, primero está, digamos, como el papá o la mamá, que es el orgullo, luego viene la envidia. Dice que si uno no para ahí, prácticamente empieza a desencadenar que nosotros podemos volvernos lo que sucedió, o sea, asesinos. Podemos llegar a matar a las personas y es evidente que eso también sucedió con Saúl y aquí también sucedió con Cristo, ¿no? Cómo lo entregan, cómo lo matan prácticamente, aunque muere por todos nosotros, somos nosotros quienes lo matamos, pero lo que los movió fue la envidia. O sea que era un pueblo muy orgulloso, los líderes y todos. Y pues eso no está lejos, ¿no? En que nosotros, porque a veces los vemos que fueron ellos, pero realmente a veces nuestras vidas están cargadas de envidia y de orgullo. El problema es que eso siga avanzando y podamos causar un daño que quizás dar vuelta atrás podría ser muy, muy determinante y decisivo para nuestra vida. Sí, me llama la atención siempre como la actitud de Pilato, ¿no? Que él sabe lo que está pasando ahí desde el principio. No es ningún ignorante, digamos, del asunto y sabe que le están entregando por esa envidia y que es totalmente injusto lo que están haciendo con él. Sin embargo, él como que hace su propia justicia, ¿no? Se lava las manos y dice: bueno, ustedes decidirán, ustedes son los que deciden, y el hecho de que manda a traer agua pues para lavarse las manos delante de todos, pensando que así resolvería el asunto, ¿no? Pensando que la situación particular de él era absuelta, por así decirlo, que estaba haciendo lo justo, ¿no? Y muchas veces pues como que nosotros me llega a reflexionar, o por lo menos yo, ¿no? Intenta uno arreglar las situaciones a la forma de uno. Y espiritualmente uno coge
y agarra como el agua y como Pilato pues se lava uno las manos y dice, ya cumplí, ya hice lo mío, ya el asunto tal vez ya está resuelto, y resulta que no, el único que sabe es el Señor. Y Pilato casi se rinde ante el Señor. Él tenía mucho miedo, y por la forma de ser de los fariseos. Él estaba en medio de una cuasi guerra civil, y él estaba esperando unos ejércitos, eh, y todo como se da, ¿no? Porque si esos ejércitos hubieran llegado, él hubiera actuado diferente. El asunto es que ese ejército nunca llegó, y le mandaron una carta diciendo que ese ejército se demoraba porque estaban atrasados por una cuestión allá en otra población. Y él ahí entonces se llena de miedo. Eso salió en la review, era lo que le estoy contando. Entonces él se llena de más miedo, y la presión del grupo, por así decirlo, ¿no? La presión fue cediendo, porque él quería como hacerse ver de que él tenía el control, pero no lo tenía. Los que tenían el control eran los otros, fariseos y escribas, que estaban acusando. Muchas veces pensamos tener el control de las situaciones, y Satanás nos hace creer que tenemos el control, pero realmente no lo tenemos. Bueno, esa es mi Yo veo reflexión. que Pilato era como de un temperamento fluctuante, ¿no? O sea, dependiendo, no era, digamos, decisivo, ¿no? Era como decir, ¿cómo es que se le llama? Uno de los temperamentos no es melancólico, sino Flemático, melancólico, colérico. flemático. Sí, porque digamos, la esposa ya le había dicho, pero pues la turba, la gente realmente lo amedrentó, ¿no? Cuando una persona es como más colérica, es como más determinante, eso no lo amedrenta, ¿no? Y también el amor al poder y al dinero y a la posición que él tenía, ¿no? Pues era lo que lo llevó a flaquear, a pesar que Dios, dice la hermana Helen White, se había comunicado con la esposa de él, ¿no? Quería, encontré el texto de lo que aprendí esta semana. Dice, voy a leerlo, eso sí está en Patriarcas y Profetas. Es un tema que lo iba a pasar para la próxima, pero quiero leerlo. Dice, la envidia es hija del orgullo. Y mire, hermanos, lo que voy a leer es lo que sucedió aquí con el pueblo de Dios. Entonces, en el pueblo de Dios había orgullo. Y cuando llamemos ese orgullo se almacena o digamos nos controla, da un fruto o da como un resultado la envidia, pero ella no se queda solo en la envidia. La hermana Helen White dice, y si se le abriga en el corazón, conducirá al odio, hermanos. Mire lo delicado que es la envidia. Llegaron a odiar tanto a Jesús que lo entregan. Y entregan a alguien de su propio pueblo, no llegan a reconocer al Hijo de Dios. Muchas veces, a veces decimos, no, pero es que la envidia es, no hermano, la envidia es delicada, es la hija del orgullo. Y eso conduce a llegar a odiar a la persona que uno no entiende ni por qué la detesta o por qué está empezando a sentir como esos sentimientos no buenos hacia esa persona. Y mira lo que dice la hermana Helen White. Y finalmente a la venganza y al homicidio. ¿Literalmente se cumplió esto con Cristo? Sí. ¿Cómo ellos no pararon esto a tiempo? No aceptaron, digamos, su condición, no desearon que el Padre les frenara, sino que siguieron que albergando eso en dónde? En su corazón. Y es cuando ya llevan ellos prácticamente a la venganza y es por eso que lo entregan. Prácticamente ellos no lo matan, pero son los autores del asesinato ¿de quién? De Jesús. Y eso es algo que el Señor me enseñó y nos dice, si hay algo que tengo yo hacia contra mi hermano, hermanos, porque es que hoy estamos aquí en Pascua, y la Pascua ¿qué es? Que debemos ponernos a cuentas con el Señor.
¿Qué es lo que pasa? Esos pensamientos raros que me llegan, esas ráfagas, hermanos, porque hay algo que yo estoy albergando en mi vida contra ese hermano, contra esa persona, en el cual el enemigo puede trabajar en mi vida, en el cual a veces digo, no, pero ahí se queda, ¿no, hermanos? El problema es que uno a veces no se llega a dar cuenta y llega a odiar a esa persona, como sucedió acá con Cristo. Entonces es hoy, porque es que es contemplar la vida de Cristo, es ver su sacrificio, pero ver también el contexto de lo que sucedió, de lo que le sucedió a Cristo y que también hoy en día le está sucediendo a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tengamos estos sentimientos hacia alguien, hijo o hija de Dios, se lo estamos haciendo a Cristo mismo, hermanos. Hay que ponernos a cuenta, sí. ¿Estamos en problemas? Sí, hermano, hay que reconocerlo. Este corazón es necesario, esta mente, entregársela a Jesús. Hoy, en este día de Pascua, ponernos a cuentas con Él. Usted está allá en su casa, meditemos con el Señor mientras va pasando todo lo que estamos leyendo, este momento tan especial, que la Pascua sea verdadera, que muera el yo y Cristo viva en mí, y que el Señor por su inmensa misericordia acabe con ese orgullo en nuestra vida. Y si ya ha empezado a procrear una envidia, hermanos, llegó la hora de ponerle un alto en el nombre de Jesucristo. Yesida tiene un aporte. Un segundo. Estaba meditando en lo que estaba diciendo el Cira y es impresionante cómo tú hablabas de envidia, de venganza, de lo que le hicieron al Señor Jesús y cómo cuando en nuestra vida empieza a ver esto, nos podemos ver identificados cuando murmuramos, ¿no? Cuando con alguna persona. El murmurar es matar a una persona también, ¿no? Con las palabras o con lo que se habla de ella. Y Satanás luego de eso quiere llevarlo a uno es físicamente también a llegar a hacerle daño o asesinarla, ¿no? Como estuvimos viendo acá y como también lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo podemos detectar y pedirle al Señor que nos indique en qué momento llegamos a eso, ¿no? A la envidia, cómo empieza luego a haber odio. Porque sí, de pronto detectamos la murmuración, pero antes de la murmuración sentimos envidia y tal vez no somos conscientes o entonces es muy bueno con esto como aprender y pedirle a Jesús que a tiempo nos demos cuenta, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando uno le pide colirio para que luego Él es el que da esa paz y va limpiando para que se vayan yendo todo ese resentimiento, odio o envidia que se vaya teniendo a las personas, ¿no? Es que lo que pienso es que, digamos, el orgullo tiene como muchas matices, hermano. Y esa envidia se da porque va implícito dependiendo de qué matiz haya en cada uno en nuestra vida, del por qué yo siento eso contra esta persona, es porque algo carezco de lo que tiene esa persona y codicio de lo que tiene esa persona. Y eso es peligroso, hermanos, porque ahí es donde yo no debo codiciar, no debo ver que tengo esa falencia, porque debo ver que tengo otros dones o talentos que Dios también me ha dado y que debo ponerlos al servicio de Él. Si tú quisieras tener más dones, más talentos y no los tienes, es porque los que tienes actualmente en tu vida no los has puesto al servicio del Señor. Pero uno quiere más cuando ve que la otra persona, como dice, hay un dicho que dice que el pasto de la vaca al vecino, la vaca siempre ve que es el mejor pasto. Y no se da cuenta que donde Dios lo puso o la puso, debe brillar. Y de una vez ese talento está dado a 1000, usado como Dios lo desea, viene otro don, viene otro talento. Y eso depende de qué, de nosotros, hermanos. Entonces es siempre, como dice que es la hija del orgullo, siempre es porque la persona está mirando lo que carece,
en lugar de mirar lo que Cristo le ha dado. Sí, en el caso de los, claro, de los líderes del pueblo en esa época, pues carecían de honestidad, que eso era lo que más le chocaba. En cambio, Jesús era transparente, era honesto, se mostraba tal cual es. Los otros aparentaban y se hacían ver como muy religiosos, pero Yo no digo tenían también amor. que le faltaba esa palabra, el amor, ¿no? Y Cristo, pues, es la esencia, ¿no? Es lo que es amor. Entonces, si uno se pone a ver estos fariseos, llamémoslo así, hacía era imponer cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Yo digo que eso en cierta manera, les calmaba su conciencia, ¿no? De que algo andaba mal, pero en lugar de rendirse a Cristo que lo tenían ahí, no, querían era por qué él era, llamémoslo así, popular y por qué ellos no, ¿no? Porque estaban perdiendo el respeto y toda la popularidad que ellos tenían por aparentar lo que no eran, ¿no? La hermana White dice que al final pues ellos lo entregan es porque su sistema religioso está en peligro. Ya ellos no tenían la misma popularidad, ya se estaba decayendo, o sea, se estaban viendo como descubiertos. Entonces ellos Mira, no iban a permitir eso. quería decirles algo que dice acá de lo que les leí, que habla la hermana Helen White, está hablando del caso de Saúl. Y quiero leerle esta partecita que a veces caemos, hermanos, tengamos cuidado porque dice que esto tenía Saúl y eso fue lo que fue abrigando contra David. Pero luego aquí hay una parte que quiero leerle y dice, el rey vigilaba estrictamente a David con la esperanza de descubrir alguna muestra de temeridad e indiscreción que sirviera de excusa para hacerlo caer en desgracia. Mira hacia dónde lleva una persona orgullosa que ha dado su fruto como una hija de envidia, que está lleno de odio, finalmente está buscando una venganza para matarlo. Y a veces nos convertimos en jueces, como sucedió aquí de nuestros hermanos, como lo hicieron con Jesús. Y fíjese que a Jesús lo vigilaban constantemente para buscar en qué caía. Malo porque ayunaba a sus discípulos, malo porque no ayunaba, malo porque sí, malo porque sanaba, malo porque no en sábado, todo era malo. Y le buscaban el quiebre. Y fíjese que aquí con Saúl también estaba haciendo eso, ¿qué? Lo vigilaba. Y el orgullo, la envidia, el odio, la venganza que conlleva la muerte, hace que nosotros estemos más pendientes del hermano, que vigilemos más al hermano, que vigilarnos nosotros mismos con la ayuda de su Santo Espíritu. Y curioso porque también dice, le parecía imposible quedarse satisfecho mientras no pudiera quitar la vida al joven en forma tal que permitiera justificar ante la nación su acto inicuo. ¿Y sabe que esto es más común dentro del pueblo del Señor? Es buscar si alguien está liderando, cómo tumbarlo, cómo viene y se cumple lo que veníamos estudiando o venimos estudiando los sábados. ¿Quién está hablando a través tuyo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Eres tú? ¿O es un demonio que habla a través tuyo? Y ustedes saben aquí lo de Saúl. David le tenía que tocarle el arpa. Y esos demonios que tenían se apaciguaban, lo dejaban un poco ¿qué? Tranquilo. ¿Se habían ido? No. Los demonios engañan, hermanos. Y estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí? Porque estos sentimientos eran una puerta abierta en la cual ellos podían trabajar. Y pueden trabajar con nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Todo ese tipo de detalles, ese tipo, es una amonestación para que hoy nosotros
estemos revisándonos minuciosamente, siendo vigilantes con la ayuda de su Santo Espíritu de cada uno en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué está albergando mi corazón? ¿Qué está albergando mi mente? Hoy hablaba con alguien de que a veces nos encontramos con personas que les encanta hablar mal de las personas. Yo le pregunto al Señor, uy, ¿qué tan? Yo no sé qué tanto encuentran para hablar mal de alguien. Pero es que de la abundancia del corazón, hermanos, es lo que habla la boca. Tu vasija que eres tú, ¿quién la está llenando? ¿Cristo o Satanás? Y esto que está mostrando acá, lo que le sucedió a Jesús, sucedió en la época de Saúl con David y está sucediendo en nuestra época. Y a veces quizás estamos hablando para ir de los líderes de la iglesia, cómo los pastores de jerarquía más alta caen a los que están surgiendo de un momento a otro para aplastarlos. Pero eso no se queda solo allá, hermanos, eso también está aquí entre nosotros. Ya hay en tu corazón que muchas veces el enemigo te toca, te toma. También le ha pedido al Señor Jesús para zarandearte. ¿Qué hay? Y algo que tiene que ver con el arrepentimiento, hermanos, vuelvo y lo leo como dice acá. A Saúl dice, le parecía imposible quedarse satisfecho mientras no pudiera quitar la vida al joven en forma tal que permitiera justificar ante la nación su acto inicuo. Y algo que nosotros sabemos hacer, nos gusta hacer, es justificarnos. Y mientras nosotros nos justifiquemos, el Espíritu Santo no puede hacer nada en tu vida ni en mi vida. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo no me estoy justificando y monta eso sí nosotros para montar una excusa o algo que hasta nosotros no la creemos, hermanos. Y yo lo he escuchado y yo le digo, Señor, ayúdame porque es que uno cae en eso. Y lo peor es que uno se lo cree. Porque nos gusta, ¿qué? Justificarnos. Pero, hermano, no nos gusta vernos como somos. Y si eso no sucede en nuestra vida, no hay un genuino arrepentimiento. Y ellos necesitaban, las veces que siguieron a Jesús, los fariseos, justificar lo que ya tenían planeado en matar a Jesús. Ellos venían hace rato, mandaban espías, mandaban lo que sea, pero necesitaban, inventaron hasta testigos falsos. Y todo eso son ingredientes y componentes ¿de qué? Del asesinato, de un odio que fue creciendo. Y a veces es bueno preguntarle al Señor, cuando tú no has superado algo y vuelves y caes y echas para atrás, ¿qué está pasando? ¿Me estoy justificando? Y preguntarle que a ese, como tanto dice Jessy, nos dé colirio y poder identificar en qué me estoy justificando, en la cual el Espíritu Santo no pueda trabajar en mi vida. Y luego, para no ir más adelante, solo esta parte, dice que les tiende una trampa a David. Hermanos, qué curioso uno empezar a ver cómo el paralelo de David al de Cristo, ¿no?
cómo estaban contando lo que Saúl representaba a los fariseos que le iban a hacer ¿a quién? A Jesucristo. Y a veces nos quedamos allá, pero hermanos, ya no nos quedemos más allá. ¿Cuántas veces hemos seguido crucificando a Cristo? ¿Cuántas veces hemos negado y seguimos negando a Jesucristo? ¿Cuántas veces con estos sentimientos, defectos de carácter también que albergamos, pues mira uno nuestra vida aquí para atrás y nada que avanza? Y esto es un llamado, porque es que acá hemos venido hablando muchas veces que queremos tener la mente de Cristo, pero hay que vaciarnos de nosotros mismos, que el Espíritu Santo nos vacíe, hermanos. Nosotros estamos, este es un vaso, ustedes son un vaso, el Señor quiere que ese vaso sea de honra y está lleno de suciedad adentro. Y nosotros queremos que el Espíritu y que el Señor nos dé una cantidad de dones y talentos con ese vaso sucio. Y entonces aparece alguien y ese alguien veo que tiene cosas que yo no tengo y las quiero tener. Cuando en lugar de ocuparme qué tan sucio está mi vaso con el Espíritu Santo y de cuánto deseo de verdad que ese vaso sea limpiado, hermanos. ¿Sabe que esta semana aprendí que a veces nos quedamos solamente en querer ser limpiados? Pero aprendí algo con el Señor. Debo también ir preocupándome con el Señor que me llene con su Santo Espíritu, porque no quiero que quizás los demonios que hayan podido salir de mi vida o todos esos defectos de carácter vuelvan otra vez y los demonios ensucien esta casa, este vaso de honra. No puedo dar amor porque no tengo amor. Y si no tengo amor es porque no tengo a Cristo, no tengo su Espíritu Santo en mi vida. ¿Necesito ser llena de su Santo Espíritu? Sí. Pero yo quiero ser llena con mi vaso sucio, lleno de inmundicia, hermanos. Y que el Espíritu habite ahí. Eso no puede ser, hermanos. Jamás. La luz y las tinieblas no están juntos, hermanos. Para eso necesita el Espíritu Santo empezar a limpiar. Y todos esos son ingredientes que tienen que ver con un genuino arrepentimiento, hermanos. Y esto pasó con Cristo y esto está pasando hoy en nuestra vida. Y a veces decimos, es que los fariseos fueron quienes lo llevaron y lo... Sí, eso es cierto. Es que el pueblo de Dios, sí. Pero es que hoy somos el pueblo de Dios y estamos haciendo exactamente lo mismo. Porque el Señor dice que el que toque a uno de estos pequeñitos, están tocando a él, hermanos. El que toca a la niña de sus ojos, lo tocan a él. Así que esto es serio. Y la pelea por nuestra vida, el verdad de querer tener la mente de Cristo es seria. Y hoy el Señor nos ha invitado a esta Pascua. Es para que, de verdad, hermanos, hagamos una revisión, pedir su Santo Espíritu, porque lo necesitamos, hermanos. Que nos muestre la condición. Que nos limpie de toda maldad y de toda inmundicia. Que nos dé un corazón nuevo, un espíritu íntegro dentro de nosotros. Acá nada tiene que ver con obras ni justicias propias. Él es el que hace todo eso.
pero no hay poder en nuestra vida porque no se lo permitimos y porque lo hacemos solitos. Pero al levantarnos hoy de acá conforme a la voluntad del Señor, conforme a los que el Señor trajo, porque esa fue su voluntad de que hoy estuviéramos los que el Señor así quiso, es porque el Señor quiere unas buenas nuevas para nosotros, una oportunidad más. Y que esta Pascua no sea lo mismo. Es que al salir de acá, hermanos, analicemos todo lo que se ha hablado acá y ustedes sean los críticos más duros con ustedes mismos. No hagamos como Saúl, no hagamos como los fariseos. Si usted tiene a alguien entre ceja y ceja, ya está bueno en el nombre de Jesucristo. Ocúpese de ustedes, cada uno, como yo me debo ocupar de mí mismo. Debo estar pendiente de mi hermano porque soy guarda de mi hermano, pero no con este propósito. Y si algo pasa en su vida, hermanos, y si usted todavía está tocado y el enemigo lo toca, le molesta, es porque hay algo, hermanos. Dejémonos de cuentos. Y llegó la hora, hermanos. Pero el próximo año ustedes no pueden seguir de verdad en el nombre de Jesucristo. Ni yo puedo seguir con lo que he venido luchando y el Señor me está mostrando ahorita. Porque Cristo es poderoso, hermanos. Cristo tiene poder. Pero lo limitamos somos nosotros, no Cristo. ¿Necesitamos de su Santo Espíritu? Claro que sí. Solos no podemos, hermanos. Y déjese, por favor, en el nombre de Jesucristo, justificarse. No van a tener un genuino arrepentimiento. No es posible. Usted puede engañarse usted mismo, pero a Dios no lo puede engañar. Puede engañar a la persona que está al lado. Y cree a veces usted que engaña a todo el mundo, porque usted está engañado o engañada. Pero a Dios no se le puede engañar, hermanos. Y en Jesucristo hay poder, hermanos. Necesitamos que Jesucristo sea una realidad en tu vida y en mi vida. Que Jesucristo sea mi amigo. Y no como sucedió al comienzo a los discípulos, que caminaron 3 años y medio con él y no lo conocieron, hermanos, no lo conocían. Pero el Señor en su infinita misericordia les dejó grabado muchas cosas en su mente para que cuando eso sucediera, ellos se acordaran y el Espíritu Santo empezara a trabajar con ellos. Y por eso estábamos mirando el caso de Pedro, que vamos a seguirlo mirando este sábado, con el favor de Dios, cómo el Señor empieza a trabajar con Pedro desde antes de caer. Y todas estas amonestaciones y todo esto que el Señor nos está dando es porque el Señor se nos está adelantando, hermanos. Porque ya llegó la hora. Satanás fue vencido en la cruz, Señor. Hermanos, hay que creerlo. Sus hijos debemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, punto. Pero agarrados de la mano de Él. Gracias. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé, oh lávame y blanco cual nieve seré.
Seas mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén. Bien, los que vamos a participar del pan y el vino, vamos ahorita a colocar un himno, Jessie va a colocar un himno, para que usted tenga la posibilidad de alistar los elementos y así poder participar del pan y del vino. Después del himno, entonces, vamos a recordar estas palabras y vamos a participar primero del pan, después del vino, como de costumbre. Vamos a hacer una oración también. Entonces, los invitamos a que alisten sus elementos para que estemos preparados. Vamos entonces a orar para tomar el pan. Oración. Oramos. Bendito Salvador, aquí estamos, Señor, delante de ti, para recordar, Señor, todas esas escenas, Señor, que tuvieron que ver con la aflicción que sufriste por causa de nosotros, la muerte que sufriste por amor a nosotros, y la resurrección, Señor, que te fue dada por victoria para nosotros, Señor. Te queremos pedir tu bendición, Señor, por el emblema del pan sin levadura, Señor, que representa que tú fuiste sacrificado sin pecado. Tuviste una vida perfecta, intachable, Señor Jesús, de la cual nosotros debemos imitar, aprender, anhelar. Desde luego, Señor, esto no nace de nosotros. Queremos pedir que por favor el Santo Espíritu nos coloque ese anhelo, nos dé hambre de ti, Jesús, nos den ganas de conocerte más, de estar más cerca de ti, escuchar tu voz. Pon ese anhelo en nuestro corazón, Señor. Al partir este pan, Señor, recordemos que tu cuerpo fue quebrantado. Ninguno de tus huesos, Señor, fue roto.
pero fue muy magullado. Te entregaste hasta lo último, Señor. Sin embargo, los dolores físicos no eran nada comparados con los dolores espirituales que sentías, la separación de tu Padre que nunca antes habías vivido. Es algo que no podemos entender profundamente, pero tú lo viviste, Señor. Y ayúdanos a recordar todas estas cosas, Señor, que podamos tomar este pan, como dice la palabra, dignamente, que tengamos, Señor Jesucristo, nuestro corazón puesto delante de ti. Que si hay asuntos pendientes, Señor, los revele, los muestre, Señor Jesús. Podamos estar a cuenta, Señor, como bien pusiste esas palabras en la boca de la hermana Elcira, Señor. Concédenos esta bendición, Señor, de recordar a través del pan. Lo pedimos, Señor, en tu precioso nombre, mi Salvador Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a leer las palabras que el Señor pronunció allí en la cena, la última cena que tuvo con los discípulos. Y él dice lo siguiente, voy a leer de Mateo 26. Y voy a leer el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Queridos hermanos, participemos del pan, pensemos en estas cosas. De rodillas partimos hoy el pan. De rodillas partimos hoy el pan. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. De la copa bebemos hoy, Señor. De la copa bebemos hoy, Señor. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Te alabamos con gozo, oh Señor. Te alabamos con gozo, oh Señor. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz.
Bien, vamos a continuar. Los invito a orar para tomar el vino, el jugo de uva de la vida. Vamos a orar. Bendito sea mi Señor Jesucristo, porque diste también tu sangre. Y por medio de esta sangre nos limpias. Por medio de esta sangre derramada en la cruz nos perdonas. Y hay victoria. Los enemigos han sido vencidos, fueron vencidos en esa cruz, Señor. Lo intentaron todo para hacerte caer en pecado, para desconfiar de tu Padre, pero no lo consiguieron. Todos los pecados nuestros, Señor, fueron colocados en esa copa, cual bebiste voluntariamente. Y dijiste que si fuera posible pasaras el Padre esa copa de ti, Señor Jesús, pero que no se hiciera sino la voluntad del Padre. Bebiste esa copa, en la cual sentiste el peso del pecado, pecados que nunca cometiste, Señor. Pecados que pasados, presentes y futuros. Y comenzaste a sentir esa separación de tu Padre por causa de esos pecados que no eran tuyos. Pero así fue, así estaba escrito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a esa ley de transferencia, nuestro pecado puede ser redimido, expiado, y podemos ser regenerados, tener una nueva vida en ti, Señor Jesucristo, en tu sangre preciosa. Bendita sangre, gracias, Señor Jesucristo. Y ahora que vamos a tomar este jugo de la vid, este jugo de uva, sin fermentar, que simboliza tu pureza, la vida pura, Señor, tuya, honesta, transparente, llena de firmeza. Bendito Salvador, que nos inspires, por favor, para querer ser como tú, Señor Jesucristo. Cansados estamos de los mismos derrotas, de los mismos pecados de siempre. Cansados estamos de las mismas cadenas espirituales que arrastramos, Señor. Esas cadenas que no nos dejan avanzar. Por favor, Señor, corta esas cadenas. Ayúdanos, Señor, libéranos, por favor. Por esa preciosa sangre que derramaste, permítenos, Señor, pues participar de este emblema, de este símbolo, Señor, que representa tu sangre y que asimismo, espiritualmente, podamos vivir tu vida, imitar tu vida, Señor, según tú nos vayas preparando para ello, Señor. En tu precioso y dulce nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a leer entonces Mateo 26, 27 al 29 y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, participemos del jugo de uva, el símbolo de la sangre del Señor que fue entregada por nosotros. En memoria de mí.
esto hacer. Hoy comed